redundancia con la clase. Déjenme compartir pantalla. Ok, muchachos, ahorita les voy a compartir en el enlace, les hice un pequeño quizzes. De todas maneras, aunque vayamos a presencial, voy a seguir haciendo esos quizzes, les voy a pasar el enlace, ustedes tranquilos. Les voy a compartir este enlace, se los voy a compartir en el chat de ahorita de la clase para que hagan un pequeño ejercicio. Tienen 8 días para terminarlo. Esto va a ser parte de sus entregables. Lo contestan, y toman captura de su puntuación. Ese va a ser parte de sus entregables. Entonces ya les pasé la liga del quizzes para que lo puedan anotar. También les voy a tomar captura de esto por cualquier cosa que, oiga, Miss, no tiene mejor la captura. Bueno, pues también se las paso, no se preocupen. No se crean, no son los únicos nerviosos en, ay, vamos a regresar a la escuela. Yo también entro en pánico, pero pues, perdón, muchachos. Una disculpa. Ya, colgamos el teléfono. Quien haya sido, se aguanta. Ok, ¿hasta cuándo tienen para resolver este quizzes, muchachos? La fecha límite es el 7 de octubre, aquí la tienen, al cuarto para las 6. Esa es la fecha límite. Tienen una semana completa para hacer su quizzes. ¿Estamos de acuerdo? Mis niños de que regresarían a presenciales, ustedes igual seguiríamos trabajando con las dinámicas y me las subirían a Blackboard. Esa parte de la entrega de tareas y trabajos no cambiaría, muchachos. ¿Sale? Sí, profesora. Y ya pues para los exámenes, pues ahí sí voy a tener que preguntar, pero ustedes, les digo, ustedes tranquilos, yo nerviosa, ¿ok? ¿Qué vamos a ver el día de hoy, muchachos? Les pedí que hicieran una tarea y que investigaran qué es la neutralidad del dinero. ¿Quién me puede decir qué es la neutralidad del dinero? Porque estábamos discutiendo qué eran los precios, cómo funcionaban y cuáles eran las diferencias, ¿no? Estábamos hablando de los precios de mercado, los precios naturales. ¿Quién me puede decir, muchachos, qué es la neutralidad del dinero? Se quedó de tarea. ¿Me van a hacer preguntar? Bueno. Sinaí, perdón, denme un número, el que usted quiera. Tiene de él, ahorita le digo. Tiene del 1 al 19. El 6. 1, 2, 3, 4, 5. Usted solito. Usted solito se autodisparó. A ver, ¿qué es la neutralidad del dinero? Bueno, es que no estuve en la clase pasada, pero está bien. Bueno, la idea que tengo más o menos es estar un poco más estable en cuanto a precios o aumento de precios, más o menos. O producción podría hacerse también. Con respecto a los precios, tiene que ver con los precios, pero no es que esté estable, pero va. Órale, deme otro número. Bueno, 12. 1, Multiplicando. 2. A ver, espérame, ya me contestó una de sus compañeras acá en el chat. Ya me puso que habla de que sin importar los cambios en la demanda agregada, solo se genera inflación. A eso le entendí. Exacto, Stephanie. Esa es la definición de dinero neutral. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de la neutralidad del dinero? La neutralidad del dinero, muchachos, implica que si nosotros aumentamos la demanda agregada, lo único que va a generar es inflación. Vamos a ponerlo así, muchachos. El gobierno, un movimiento de la política monetaria que baje la tasa de interés,
que aumente la cantidad de dinero en la economía, lo único que va a generar es que suban los precios, pero la producción se va a mantener constante. A eso se le conoce como la neutralidad del dinero. Nosotros, puedo cambiar el pizarrón, eso se los dejo allí para que ustedes hagan su quizzes, ¿sí? Y de todas maneras ya les pasé el enlace. Entonces, ¿qué vamos a tener el día de hoy, muchachos? Nosotros la clase pasada nos quedábamos con las definiciones de precio natural y precio de mercado. Hablábamos que el precio de mercado era el precio, valga la redundancia, que se determinaba en los mercados en función de la oferta y la demanda efectiva. Hablábamos de que el precio natural, muchachos, era el precio mínimo que se tenía que cobrar, muchachos, y que era el que cubría pues lo que era el salario de las personas, ¿no? El costo de la mano de obra, el costo del capital y el costo de la renta de la tierra. Recuerden que esta definición corresponde a la definición, valga la redundancia, a la definición que proporciona Adam Smith. O sea, estamos hablando de la Inglaterra del siglo XVIII. Pero ese es el precio natural. Adam Smith dice, el precio natural es aquel precio que debe de cubrir la renta de la tierra, el salario del trabajo y la ganancia del capital. Así que en lo que se utilizaba en el cultivo y preparación y traído al mercado de los productos del campo. Era lo que veíamos. Entonces vamos a tener, muchachos, continuando con nuestro tema de precios y dinero. Les voy a poner aquí continuación. Continuación del tema de precios y dinero. Vamos a tener, muchachos, que el precio natural lo visto la clase pasada, si no decir otra vez, no lo definió pasada, es el precio más bajo, muchachos, que hace posible que la oferta de un bien pueda mantenerse y seguir produciendo. ¿Se acuerdan cuando llevaban economía de la empresa, muchachos, y veían las teorías de los costos? Es más, ustedes estos ya lo llevan en microeconomía intermedia. Cuando ven costos marginales, costos medios, ¿sí se acuerdan de eso? Muchachos. Sí, más o menos. Más o menos, ok. Cuando ustedes llevaban economía de la empresa, me voy a ir con economía de la empresa porque no todos llevan microeconomía intermedia. ¿Qué tenían ustedes? Teníamos nuestro plano cartesiano, ¿no? Y les ponían en un plano cartesiano, les ponían en el eje de las Y, les ponían los costos. Perdón, muchachos, desde ayer sigo peleándome con el lápiz. Los costos variable promedio, los costos totales promedio, los costos fijo promedio y los costos marginales. Ajá. Y les ponían en esta gráfica y aquí iba la producción. Ajá. Cuando ustedes realizaban todos los cálculos de estos costos, muchachos, teníamos que la curva de costos marginales hacía algo así. Decaía y luego crecía. Esta va a ser mi curva de costos marginales. Teníamos nuestra curva de costos fijo promedio y la curva de costos fijo promedio, muchachos, generalmente hace esto, generalmente cae. La curva de los costos variables promedio más o menos hace esto. Y la curva de los costos totales promedio generalmente tiene forma de U. Costos totales promedio.
Ajá, esto ustedes lo vieron hace muchísimo tiempo en economía de la empresa. ¿A qué voy con esto, muchachos? Cuando ustedes veían estos esquemas de costos, les enseñaban que había un punto mínimo de producción y ese punto mínimo de producción se daba exactamente cuando los costos marginales cortaban a los costos variables promedio. A partir de aquí, muchachos, a partir de este punto, esta línea roja se convertía, los costos marginales se convertían en mi curva de oferta. ¿Sí recuerdan por qué? No, maestra, yo no, la verdad. ¿No? Ok, esto muchachos, a partir de aquí muchachos se determina el punto mínimo de producción y se determina nuestra curva de oferta, porque a partir de aquí muchachos, por lo menos nosotros en promedio alcanzamos a cubrir los costos variables promedio, es decir, el costo del salario por trabajador empleado. Eso es lo que estamos garantizando, muchachos. Por eso, el hecho de que la curva de oferta sea positiva y de que nosotros ofrezcamos más y más caro, no tiene que ver con que sea un cerdo capitalista y se quiera obtener la riqueza de nosotros. No, tiene que ver con la teoría de los costos. En el corto plazo, muchachos, y considerando competencia perfecta, nosotros tenemos que cubrir estos costos variables promedio, muchachos. Y a partir de aquí, este es el punto mínimo que yo debo producir y el precio al cual yo debo cobrar para poder cubrir por lo menos los costos promedio de producción. Eso es lo que me está diciendo, muchachos. Por eso a partir de aquí, mi curva de costos marginales se convierte en mi curva de oferta. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, muchachos, este punto estaríamos determinando también nuestro precio natural. Es decir, es el precio más bajo y la cantidad mínima, muchachos, que yo puedo ofrecer para que yo me pueda mantener en el mercado. Si yo me ubico por debajo de este, muchachos, significa, acuérdense, ¿qué son los costos marginales? ¿Es el costo de una unidad extra? Es el costo, exacto, hijo, es el costo de producir una unidad extra. Perfecto, exacto, muchachos. Aquí también me lo pusieron por WhatsApp. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Si yo analizo estas gráficas, fíjense, mi línea verde es mi curva de costos variables promedio. Y este es mi costo de unidad por producir una unidad extra. ¿Qué me está saliendo más caro, muchachos? ¿Pagar por esa unidad extra o producir esa unidad extra? Los costos variables promedio, recuerden que son el costo del salario de los trabajadores entre los trabajadores. Entonces, muchachos, ¿cuánto me cuesta en promedio pagarle a un trabajador? ¿Qué estaría pasando aquí? ¿Cuánto me cuesta en promedio pagarles? ¿Y cuánto me cuesta producir esa unidad? ¿Qué está pasando con mis costos marginales? ¿Cómo son? ¿Mayores o menores? Vean la gráfica, ya deben de saber interpretar gráficas. Son mayores, ¿no, profesor? Son mayores, exacto, mis costos variables promedios son mayores, es decir, a mí me cuesta más pagar salarios que el costo de producir esa unidad. O sea, me sale más caro el caldo que las albóndigas, muchachos, ni siquiera estoy cubriendo esos costos marginales, esos costos variables promedio. En este caso, aquí no me conviene producir, por eso este es mi punto mínimo de producción. ¿Estamos de acuerdo? Eso está relacionado con esto de aquí, ¿sí? Ahora, con base en esto, muchachos, ¿qué vamos a tener? ¿Todos dudas? No, Miss.
Seguros. Esto viene en el examen, ¿eh? Economistas, dudas. Ninguna, Miss. De ninguna, No, maestra. seguros. Tengo una. Ah, ¿qué pasó, Chaparrita? No alcanzo a distinguir, o sea, puede volver a acercar la gráfica, es que no alcanzo a distinguir en dónde se ve que sale más caro. Sí, hija, Ese claro que sí. texto. Aquí se lo voy a poner. Le voy a hacer más grande la gráfica. Ahora sí que ahí está grandota. Mira, Chaparrita. Exactamente, este es tu punto mínimo, déjeme se lo pongo. Este es su punto mínimo. Punto mínimo de producción. Ajá. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, hija, tú alcanzas con lo que tus costos marginales, acuérdese que los costos acaban reflejándose en los precios en competencia perfecta. Entonces, ¿qué pasa? A partir de aquí, tú lo que cobras por unidad producida te alcanza para cubrir tus costos de contratar a los trabajadores en promedio. Si tú les pagas 500 pesos a 10 trabajadores, ¿cuánto te cuesta cada trabajador? Ah, pues cada trabajador 500 entre 10 me da 50 pesos. 50 pesos. Ah, ese es en promedio lo que tú tienes que pagarle a cada trabajador por unidad, por la producción generada. Pero ¿qué pasa aquí, hija? Aquí tu precio va a ser muy bajito. ¿Y qué está pasando con tus costos por pagarle al trabajador? Tú vas a cobrar 5 pesos y le tienes que pagar 50. Ah, ok, sí, sí, ya. Ajá. Esto Sí. tiene que ver con los modelos de competencia perfecta. Por eso les decía, esto ustedes lo vieron en economía de la empresa. Ya sé que lo vieron en tercero, pero son cosas que tienen que recordar. En este punto, hija, ya te sale más caro pagar a los trabajadores que lo que vas a ganar por ellos. Entonces, tendrías pérdidas, ¿sí me explico? Esto lo va a ver los que son economistas, esto ustedes lo ven más a detalle en su materia de microintermedia, cuando llevan monopolio, oligopolio, competencia perfecta, Stackelberg, Cournot y todo lo demás. ¿Sale? Sí, ¿Sí Miss, vamos bien? gracias. ¿Sí? ¿Sí quedó más claro, Chaparrita? Sí, Miss, perfecto. Ahora sí puedo hacer más chiquito mi pizarrón. Sí, Miss. O sea, es que no alcanzaba a distinguir, pero bueno, ya, ahorita que lo explico ya me quedó claro. Sí, ya, sí lo alcanza a distinguir, le necesita tomar foto, hija. Yo ya tomé, Miss, muchas ¿Ya? gracias. No, ¿de qué, hija? Entonces, ¿qué vamos a tener esto, muchachos? Con base lo anterior, se estableció una relación proporcional entre precios y cantidad de dinero. Lo que sí es que a mis niños les voy a tener que, ahora sí van a tener que anotar porque voy a tener que regresar a dictar o a ver cómo le hago. Ustedes tranquilos. Cantidad de dinero en la economía. ¿Ah? Considerando el dinero como neutral. Entonces, ¿qué pasa con los clásicos, muchachos? Con base en la definición de precios naturales, precios de mercado, este precio mínimo, muchachos, este punto mínimo de producción, ¿qué va a pasar? Que para los clásicos y hasta cierto punto, muchachos, también para los neoclásicos, lo que vamos a tener es que el dinero tiene que ser precisamente una expresión de la cantidad de mercancías que hay en una economía. Si yo hice una silla y esa silla yo le puse un precio de 10 pesos y es la única mercancía que estamos creando en nuestra economía, ¿cuánto dinero debe haber en la economía? Es la única mercancía que se hizo. Yo le puse un precio de 10 pesos. ¿Cuánto dinero creen que debe haber en la economía? Si el ¿10 trabajo pesos?
Exacto, 10 pesos. No debe haber más, no debe haber menos dinero, muchachos. Exactamente tiene que haber 10 pesos. Ujú. Ese es un dinero neutral. ¿Qué va a pasar con esta neutralidad del dinero? La neutralidad del dinero, muchachos, implica que si se aplica una política monetaria expansiva, a ver, los que no están en macro intermedia, ¿qué es una política monetaria expansiva? Bajar las tasas de interés. Ajá, bajar las tasas de interés, ¿qué otra cosa? Que consumas más bienes. Pero ¿cómo le hago con una política monetaria expansiva? ¿En qué consiste una política monetaria expansiva, muchachos? Son las que, bueno, es la que estimula la oferta, ¿no? Cuando hay como problemas económicos. Pero la oferta de quién? ¿Tener mayor producción, profesora? Pero muchachos, escuchen bien la pregunta. ¿Qué es una política monetaria expansiva? No su objetivo. ¿Qué es una política monetaria expansiva? O sea, que haya más dinero en el mercado. Ajá, exacto, hijo. Esa es una más liquidez. Exacto, Jair. Ajá. Eso es una política monetaria. Creo que Jair y alguien más me contestó, Javier. Ujú. Eso es una política monetaria expansiva, que haya más dinero en la economía, muchachos. Recuerden que existen 3 instrumentos para que exista más dinero en la economía. Es aumentar las operaciones de mercado abierto, es decir, la compra y venta de títulos de deuda del gobierno federal, muchachos, lo que es una reducción de las tasas o lo que es la famosa tasa de redescuento, muchachos, es la tasa a la cual se prestan los bancos, y lo que sería reducir el coeficiente de reservas en los bancos. De esta manera, muchachos, inyectamos más liquidez a la economía. El último instrumento es un instrumento que sí se menciona en los libros de texto, muchachos, pero es uno de los instrumentos monetarios que se recomienda en la medida de lo posible no lo toques. Y es emitir papel moneda y moneda metálica. No sé si llegaron a escuchar creo que fue el año pasado, que el hijo de Julio César Chávez decía, es que vamos a hacer dinero para sacar a los pobres, para que ya no haya pobres en la economía. O sea, el señor lo dijo, vamos a hacer este dinero para que haya mucho dinero y entonces se lo damos a los pobres y entonces van a poder comprar bienes y así de, suéltenle otro en la cabeza. ¿Sí lo escucharon? Hace como 2 años, creo. Así fue como hace 2 años. Ahí se nota que el box es un deporte muy bonito, pero les mata las neuronas. Les voy a decir por qué. Muchachos, si nosotros nos ponemos a hacer dinero a lo menso, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué le pasa a los precios? Suben. Suben, Disparan. se disparan. ¿Y solamente le pegamos a los precios o le pegamos a otras variables A macro? todo, maestra. O sea, todo vale más y ya no Ujú. alcanza el dinero y no sé. O sea, después ya no sabes qué hacer con tanto dinero y pasa lo que le pasó a Venezuela. Exacto, muchachos. Entonces, aguas. No podemos hacer dinero por hacer dinero, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a tener como definición? Perdón, aquí borré. ¿Qué vamos a tener como definición de neutralidad del dinero? ¿Puedo subir el pizarrón? Maestra, Mande, hijo. una duda ahorita lo que dijo bueno, sí, de imprimir dinero. Es más o menos lo que hace, bueno, lo hacen todos los países, ¿no? En cierto modo, bajo. Pero es lo que está haciendo ahorita Estados Unidos, ¿no? Por eso se subió la inflación. Por eso subió su inflación de ellos, ¿no? Es que la economía norteamericana lleva una dinámica distinta, hijo, pero Estados Unidos no está haciendo más dinero. Bueno, es que como había visto esos artículos, por eso no le entendía eso. No, Entonces no hizo más dinero. No, una cosa es emitir papel moneda y moneda metálica, hijo, y otra cosa es inyectar liquidez a la economía.
Inyectar liquidez a la economía es que, vamos a ponerlo así, ustedes la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿sale? Y tú ves que la gente no está comprando bienes porque las tasas de interés son relativamente altas, ¿no? La gente está ahorrando su dinero. Tú necesitas que la gente empiece a gastar su dinero. ¿Cómo le haces para que la gente saque su dinero que tienen bonos de la Reserva Federal y se los empiece a gastar? Le bajas las tasas de interés. Le bajas las tasas de interés. ¿Qué crees? Los bonos de la Reserva Federal, si de por sí pagaban 0.02, ahora van a pagar 0.001. ¿Les interesaría tener sus dinero en ese tipo de instrumentos con una tasa tan bajita de interés, muchachos? Ustedes son ahora ciudadanos norteamericanos. ¿Les interesaría? No, agarras No. y pues me estás dando, te guardo, no sé cuánto cuesta un bono de la Reserva Federal, pero vamos a poner que cuesta lo mismo que un CETE de 10 pesos, ¿no? Y dices, oye, pues mejor agarro mi dinero y me lo gasto, me estás pagando 0.00001 centavos, no tiene razón de ser. Entonces, esa es una manera de inyectar. Si tú tienes dinero líquido porque no te conviene tenerlo ahorrado, ¿qué haces con tu dinero, hijo? ¿Lo vas a dejar abajo del colchón o qué haces con él? Lo sacas y lo gastas. Lo gastas. Lo gastas. Y si nosotros gastamos, en teoría, ¿qué pasa si hay una acumulación de inventario? Suponiendo que la economía esté estancada con niveles de producción altos. Si los inventarios están acumulados, muchachos, y nosotros empezamos a comprar esos inventarios, ¿qué le pasan a los inventarios? Se vacían. Se vacían y entonces hay una reactivación económica. Eso, hijo, es muy distinto a ponerse a hacer papel moneda. Es más, tú estás creando dinero de la nada. Estás agarrando y tienes la maquinita de hacer billetes y te pones a imprimir y imprimir y imprimir y imprimir billetes. El dinero, recuerden muchachos que el dinero no gesta dinero, no es generación espontánea, por eso siempre el pelear con los mercados financieros, el dinero no crea dinero muchachos, no es generación espontánea. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Que vas a tener una gran cantidad de dinero que no está respaldada en producción y entonces tienes un problema de hiperinflación. Y si no, ya, acabamos como acabamos, ¿sale? Esto ustedes lo ven en la economía mexicana, muchachos. No se necesitan irse a estudiar a Estados Unidos, no necesitan agarrarse a Estados Unidos. Revisen historia de México. México se la agarró imprimiendo dinero a lo menso mucho tiempo. La del 82, la del 86, la del 88 y la del 94 fue porque se imprimió dinero de más también. ¿Sale? No sé si aclaré su duda, hijo. Una pregunta. Dígame. No sé si me escuché. Sí. Sí. Ahorita, por ejemplo, que el actual gobierno ya van como 4 veces, si no me equivoco, que cambia el diseño de billetes y monedas. ¿Ahí están imprimiendo más dinero también? ¿O ahí No, qué? hijo. Ahí lo que pasa es que se hace una sustitución de papel moneda. Usted emite unos billetes y retira los billetes viejitos de circulación. ¿Eso es algún tipo de estrategia para aumentar la economía, maestra? No, no No. tiene nada que ver, hijo, no. Ah, ok, vale, gracias. No, ¿de qué, hijo? Bueno, muchachos, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Entonces, bueno, subo pizarrón, muchachos. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué es la neutralidad del dinero? Yo creo que un día estos va a tener que pedir clases extra. La neutralidad del dinero, coma, señala que un incremento en la cantidad de dinero, coma, implica un incremento únicamente de los precios. Acuérdense, variables reales, variables nominales. Solamente cambian las variables nominales, sin tener impacto en las variables reales, como son tasa de interés,
producción, ingreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto cómo se ve gráficamente, muchachos? Ustedes ya llevaron análisis macro, su materia de macro básica. ¿Sí se acuerdan de esa materia? ¿Sí? Todos ya la llevaron, ¿no? Y en macro básica les enseñaron algo del modelo ISLM. ¿Se acuerdan del modelo ISLM? Bueno, yo apenas voy en esa materia, maestra. Entonces, apenas empezamos. Análisis macro, la que llevan en cuarto, análisis macro. Entonces no me acuerdo. ¿No? Ok. Cuando ustedes llevaban análisis macro, muchachos, les enseñaron el modelo ISLM. El modelo ISLM, ¿qué es? Rápido, para recordar. Muchachos, tienen que ponerse a revisar sus apuntes de antes. No porque lo vieron un cuatri antes significa que nunca jamás lo vuelven a ver. Nota. El modelo ISLM es un modelo de demanda agregada que combina la tasa de interés, el mercado de bienes y servicios, y el mercado de dinero, LM. Por lo tanto, es un modelo de equilibrio simultáneo. Déjenme, me acuerdo cómo. Simultáneo, ¿dónde lleva acento? Ya se me fue. Aunque sea en Wikipedia, alguien ayúdeme, ¿dónde lleva acento simultáneo? En la AMI. Ah, gracias. Si a usted le toca regresar en clase, prometo volver a comprar dulces. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Este mercado, ¿qué vamos a tener por el lado de IS? IS, muchachos, va a estar representando el mercado de bienes. Vamos a tener lo que es el consumo, la inversión y el gasto de gobierno. Eso es lo que va a representar IS. LM, es decir, representa a la demanda agregada. ¿Qué vamos a tener con LM? LM, muchachos, representa el mercado de dinero. Es decir, vamos a tener oferta monetaria igual a demanda monetaria. Esto ustedes ya lo vieron en macro básica. Esto es oferta demanda. ¿De qué? De dinero. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener oferta y demanda de dinero. Este es el consumo. Con base en esto, muchachos, ¿cómo vemos esta neutralidad del dinero? ¿Puedo subir un poquito el pizarrón? Sí, maestra. Maestra, sin problema. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué vamos? A ver, ahí voy. Vi que me escribieron. Espérenme, ahí voy. En la... gracias, Ricardo. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Voy a realizar estas gráficas del modelo ISLM. Eso sí, olvídense de las gráficas derechitas. Vamos a tener 3 mapas. Pero ¿de qué hago gráficas? Hago gráficas, no se preocupen. Vamos a tener nuestras 3 gráficas. Vamos a tener el mercado de bienes, vamos a tener el mercado de bienes, el mercado de dinero y el ISLM. Vamos a tener la I latina, muchachos, tasa de interés. I latina minúscula significa tasa de interés. Y significa ingreso. Y tasa de interés, M solita, cantidad de dinero.
P son precios, Q es la producción. Ya es nomenclatura que ustedes están acostumbrados a manejar. Vamos a... Mande. Me acabo de decir otra compañera que la acaba de sacar Teams y tampoco la deja entrar. Ay. ¿Quién? Esta Peña. ¿Pero por qué me hace eso? Peña Teams? Pedraza. Ah, ella. ¿Ya? ¿Ya se integró? ¿No? Pero no está integrada, ¿no? Ya, a ver, creo que ya. O-N-O-P. Sí, maestra, ya. ¿Ya? Sí, hija, ya también me apareció. Es que ahora sí que eso de que los bota de Teams, muchachos, y que no los deje entrar es que no depende de mí. No sé qué pasa con la aplicación. Yo creo que los bota y después los deja entrar. No sé qué pase. Ahí sí, ahora sí que les quedó mal, porque a mí no me aparece que algún extraño está intentando ingresar a la sesión, porque eso me lo reporta. Ok, voy a hacer tachecitos. Muchos tachecitos. Las mismas que vimos ayer, ¿no, maestra? Creo. Es que esas usted las vio, pero los demás no. Maestra, Bueno, ¿puede no, repetir sí. de qué son cada gráfica? ¿Mandé? Bueno, ¿puede repetir qué representaba cada plano cartesiano? Claro que sí, hija, ahorita. Aquí vamos a tener, este es el modelo ISLM. Ajá, mercado de bienes, mercado de dinero. Aquí nada más vamos a tener el mercado de dinero. Y aquí vamos a tener el mercado de bienes. Bajo este modelo, muchachos, que habla de que el dinero es neutral, esto es lo que pasa cuando hay una política monetaria expansiva. Recuerden, muchachos, una política monetaria expansiva consiste en incrementar la cantidad de dinero que hay en una economía. Aquí vamos a tener, esto es LM, perdón, esto es LM, aquí voy a tener IS. Recuerden que en el modelo clásico la oferta agregada es una línea completamente vertical. Acuérdense que la oferta agregada es la cantidad de bienes y servicios que se producen en una economía. O sea, todo lo que se produce en una economía, esa es la oferta agregada. La demanda agregada es todo lo que se consume en nuestra economía, muchachos. Ay, línea equivocada, perdón. Ahí está, todo bien bonito. Y en este punto, muchachos, si se me va el internet, es que ya empezó a llover aquí por mi casa, su casa, y entonces ya saben que empieza a llover y es una falladera de internet. Pero no se preocupe, yo procuro regresar lo más rápido posible. Aquí yo tengo mi nivel de ingreso, mi nivel de producción de equilibrio, mi nivel de tasa de interés de equilibrio. Todo bien bonito, no hay ningún problema. Dibujamos nuestro mercado de dinero, perdón. Ahí está, mi oferta monetaria y mi demanda de dinero. Ahí está la demanda de dinero. LD es demanda de dinero. M sobre P es la oferta monetaria. ¿Quién determina la oferta monetaria, muchachos? El Banco de México. El Banco de México. Entonces el Banco de México decide hacer una operación de mercado abierto e inyecta liquidez en la economía mexicana. ¿Ya? Decidió que les va a comprar, va a hacer una operación de compra de CETES. Yo les voy a comprar sus CETES. Si yo soy el Banco de México, muchachos, si les compro sus CETES, ¿qué les tengo que regresar? Dinero. Dinero. Entonces, esto va a hacer, muchachos, que su oferta monetaria, ¿hacia dónde se va a desplazar? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha. Se desplazó mi oferta monetaria. Todo bien bonito. Ahí está. Ahora esta va a ser mi MP. Pasé de MP0 a MP1. Ya. Se desplazó para acá.
¿Qué va a pasar aquí, muchachos? ¿Qué está pasando con la tasa de interés? ¿Subió o bajó? Baja. Baja. Y como baja la tasa de interés, bueno, voy a hacer que se desplace mi LM. Ahí está. Se desplazó de mi LM. Y si la tasa de interés baja, muchachos, ¿qué pasa con el consumo y con la inversión? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. Aumentan. ¿Y la inversión y el consumo de dónde son componentes? ¿De la demanda o de la oferta? De la demanda. De la demanda. Entonces voy a desplazar mi demanda hacia la derecha. La desplazo hacia la derecha. Déjenme hacer una línea antes. Ahí está. Cuando hago este desplazamiento de la demanda, muchachos, ¿yo quiero que aumenten los precios o quiero seguir comprando a los mismos nivel de precios? Está aumentando mi consumo. Vean, pasé de aquí del punto A al punto B. ¿Me alcanza la producción, muchachos? ¿Qué está pasando en esta situación? ¿Hay equilibrio o hay desequilibrio? Fíjense dónde tengo la oferta agregada. Estoy moviendo en algún punto la... ¿Mandé? Hay desequilibrio porque la producción, bueno, por el esquema que veo es que la producción sigue igual, pero está aumentando la demanda, ¿no? Exacto. Y si aumenta la demanda y la producción sigue siendo la misma, muchachos, ¿qué pasa con los precios? Aumentan. Aumentan. Entonces van a subir mis precios. Y si suben los precios, muchachos, ¿qué le va a pasar a mi oferta monetaria? Si ahora este nivel de precio sube, esto se queda igual. Teníamos MP 0 y 0. Suben los precios, muchachos. ¿Qué le va a pasar a esta oferta monetaria? ¿Se va a quedar igual o se va a regresar? Niños. ¿Regresa, profesora? Se regresa, hijo. Acuérdense, si mi denominador es mayor que mi numerador, mi resultado va a ser más grande o más chiquito. Si mi denominador es más grande que mi numerador, mi resultado es más grande o más chiquito, muchachos. Más pequeño, ¿no? Más pequeño. Entonces, esto va a generar, muchachos, que se vuelva a regresar mi curva LM. Hicimos esto. Fuimos y venimos. La producción se quedó exactamente igual. La tasa de interés se quedó exactamente igual. ¿Qué pasó con los precios? Ay, perdón, muchachos, esto. ¿Qué pasó con los precios? Vean la gráfica. ¿Qué pasó con los precios? ¿Aumentaron? Aumentaron. Esa es la neutralidad del dinero, muchachos. ¿Sí? En este caso, una política monetaria expansiva bajo este tipo de escenarios, muchachos, define, o cuando nosotros hablamos de neutralidad del dinero, es que una política monetaria expansiva, el único efecto que tiene es una modificación de los precios, pero no impacta las variables reales. Se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mis. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Puedo cambiar el pizarrón o me espero tantito? Digo, por mi parte ya digo, le tomé captura. Yo también, mi. Dicen, ahora que estemos en clases presenciales, para mis niños que se me quedan en computadora, muchachos, necesito que pregunten, que participen, que prendan su micrófono si tienen dudas, si tienen preguntas. ¿Qué pasa, pequeño? Yo no soy pequeño. Micrófono. Sí, voy. Micrófono. Chaparrita se va a echar de cabeza.
Lo que les decía, muchachos, es que ahora que estemos unos en presencial y en otros sigan en virtual, necesito que participen, necesito que me prendan micrófonos y me digan, espérese tantito. La mayor parte de lo que yo voy a hacer, muchachos, es que la mayor parte del tiempo esté el pizarrón. Yo no necesito que me vean a mí. ¿Para qué? Los van a soñar feo. Necesito que vean el pizarrón, necesito que me digan, Miss, no le entiendo a su letra, Miss, se puede regresar, no le entiendo a la gráfica, porque ahora sí que vamos a volver a ese esquema. Veo la cara de sus compañeros que están en el salón de clase, a ellos los veo copiando, pero a ustedes no los voy a poder ver y necesito saber cómo van. ¿Estamos de acuerdo? Y no les voy a hacer diapositivas porque yo sé que les mega hiper aburre que uno les haga diapositivas. Si escribiendo en el pizarrón, si arrastrando el lápiz, casi los mato del aburrimiento, pues lo mismo va a pasar, ¿no? Entonces necesito que participen, necesito que me digan, espérese, avance, porque ahí es borrar pizarrón. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Órale. Entonces, mande. Profesora, entonces, bueno, lo podríamos definir la neutralidad de dinero como la modificación de los precios, pero que no impactan las variables, así lo había dicho, perdón. Sí, hijo, una neutralidad del dinero es un cambio, ojo, fíjese, un cambio en la cantidad de dinero solo modifica el nivel de precios. Puede ser hacia la alza, puede ser hacia la baja. Ajá. Pero lo único que está modificando son los precios, no la producción. ¿Qué es lo que nos interesa? El nivel de empleo, es más, hasta mover las tasas de interés. Esas variables, hijo, se quedan, si usted se da cuenta, nos quedamos en el punto C, no movimos nada. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería la representación gráfica, muchachos, de la neutralidad del dinero. ¿Sí? Miss, una pregunta. Dígame. Entonces, ¿a partir del jueves ya no va a subir las clases grabadas? No, chaparrita, sí se van a seguir subiendo sí. El video de clase sí se va a seguir subiendo. Lo que ya no se va a subir serían estas pizarras, porque pues ahora estaría en el salón de clases escribiendo en el pizarrón. Ahora sí que en un pizarrón físico, no en un pizarrón digital. Ok, Miss, muchas gracias. No, de qué, chaparrita, pero cualquier cosa, ustedes tranquilos. Aquí, miren, no es mala onda con mis niños de presencial, pero aquí los que me interesan son los que están en sus casas. ¿Por qué? Porque ustedes, les digo, a sus compañeros en presencial les veo la cara y ya entonces digo, tienen cara de que sí o cara de que no le están entendiendo. Ajá. Es más fácil que yo me acerque a ellos y decirles, a ver, hijo, ¿en serio le estás entendiendo? Y cuando te dicen sí, pero más bien parece que te están diciendo no, bueno, es más fácil interactuar, esa es la parte, ¿no? De tenerlos en el salón de clase, pero con ustedes, a ustedes no los veo, entonces por eso les decía, cualquier duda, cualquier pregunta, pues sí necesito que sirva su micrófono para que ustedes lo prendan y me digan, no le entiendo, regrésese, vuélvamelo a explicar, tradúzcame sus patas de araña, porque ahí sí vamos a ver mis patas de araña, o sea, ¿sí? Pero ustedes tranquilos, cualquier duda que tengan, ustedes se pueden acercar conmigo. Sigue funcionando lo del chat, sigue funcionando lo del correo electrónico. Les hago hincapié, muchachos, chat, correo electrónico, el institucional, el Mayunitec, mi correo, escríbanme, mándenme mensajito por el chat. Yo no tengo Messenger, pero tengo WhatsApp, pero tengo ese chat. Los atiendo como si fuera Messenger o estas cosas de mensajería instantánea. Los atiendo, ¿sale? De lunes a sábado me pueden escribir. Luego son las 12 de la noche y les ando contestando correos. Maestra. Mande. O sea, la verdad, bueno, sí te he querido decir y no. O sea, ve que también estamos viendo esto en macro. Es que no le estoy entendiendo nada a las gráficas desde macro. O sea, ya he visto las clases y no, o sea, como que no le agarro la onda.
¿En qué no le agarra la onda? En cómo se van moviendo las grafiquitas. O sea, aunque le pongas flechitas y así, no sé, como que me confundo. Igual y porque son como del mismo color algunas líneas. Ok. Acabando la clase te explico, ¿va? Gracias, maestra. No, de qué, chaparrita. Vamos a seguir porque si no nos vamos a atrasar más. ¿Qué vamos a seguir viendo hoy, muchachos? Ya entendiendo qué es la neutralidad del dinero, vamos a continuar. ¿Puedo cambiar pizarrón? Ahora sí ya todos parejo. Sí, profesora. ¿Sí? Y si alguien tiene dudas de lo que me dice su compañera, pues me espera al final de la clase. Eso no lo grabo, pero se los explico. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Como vieron ustedes, para esta primer parte que estamos viendo de qué son los precios y de qué es el dinero, pues hay que entender cómo se miden los precios. Muchachos, nosotros ya no nos podemos poner a estudiar qué es la inflación para empezar. El aumento de los precios. El aumento de los precios. ¿Cuántos tipos de inflación tenemos? ¿Son 5? ¿5? A ver, ¿qué tipos de inflación son? Está la hiperinflación, la galopante. Ay, no sé, maestra, son como 4. No, son menos. Vamos a hacerle como Peña. Son 5 a menos 1. ¿No es cierto? Vamos a tener, muchachos, rapidísimo nada más para recordar. Déjenme ponerlo con otro color. Vamos a recordar, muchachos, que la inflación se define es el incremento, ojo, generalizado de los precios. No podemos que sube el precio de un elemento, muchachos, sino de casi todos los productos. Por eso se dice incremento generalizado de los precios. Ajá. Y cuando tenemos este tipo de inflación, cuando hablamos de inflación, muchachos, hay 3 tipos de inflación. Se dice que hay 3 tipos de inflación. Ajá. ¿Cuáles van a ser nuestros 3 tipos de inflación, muchachos? La inflación baja o moderada. Esta es de un dígito, es predecible y permite y genera confianza en la tenencia de dinero. ¿A qué me refiero con la tenencia de dinero, muchachos? Yo voy a ahorrar 100 pesos. La inflación es del 2%. Mis 100 pesos de aquí a diciembre van a seguir valiendo 100 pesos, es decir, voy a poder seguir comprando bienes semejantes al valor de 100 pesos o un poquitito menos, si la inflación es del 2%. Un poco menos. Dicen un poquito menos, pero casi lo mismo que con 100 pesos. ¿Qué pasa con esto, muchachos? Esa es una inflación baja o moderada, es predecible, se puede proyectar. Sabemos que, pues si en enero, me voy a ir hasta enero, en enero yo tenía 100 pesos, ahora para diciembre pues sigo teniendo 100 pesos y probablemente me alcance un poquito menos, pero casi para los mismos bienes. Diríamos, es lo mismo, pero no es igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el nivel óptimo de inflación, muchachos? Se dice que el nivel óptimo de inflación es del 2% más menos un punto. De acuerdo a estándares internacionales, la inflación debe ser del 2% más menos un punto. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el ideal. ¿De dónde sale esta inflación, muchachos? Bueno, sale después de la Segunda Guerra Mundial, de la conformación del Fondo Monetario Internacional, después de la crisis de estanflación de la década de los 70, del famoso Consenso de Washington y del Tratado de Maastricht, que le da pues razón de ser a la Unión Europea en términos económicos. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes ya han escuchado hablar de estos acuerdos internacionales. Es parte de lo que ya manejamos
dentro de nuestro argot común y corriente. ¿Sí los conocen o no? La verdad. No. No, ok. Revisen, no es tarea, pero sí necesitan revisarlo, muchachos. El Consenso de Washington, como su nombre lo dice, y el Bretton Woods se da después de la Segunda Guerra Mundial. El Consenso de Washington se da después de la crisis de la década de 1970 en Estados Unidos, obvio. Y entonces se empiezan a establecer ciertos estándares internacionales y estos estándares internacionales dicen, ojo, no nos podemos ir a los extremos, ya vimos que los extremos son malos. Si dejamos que los precios bajen demasiado, tenemos una crisis como la de 1929, una crisis de estancamiento económico donde los precios bajaron y a pesar de que los... ¿Esa fue la crisis hipotecaria, profesora? No, la de 1929, hijo. Ok. ¿La de la Gran Depresión? La Gran Depresión, ajá. La de 1929, muchachos, es la Gran Depresión. ¿Qué pasó en esa? Pues los precios cayeron y a pesar de que los precios bajaban, muchachos, la gente no compraba bienes, no porque no quisiera, sino porque no tenía trabajo. La crisis de 1929, muchachos, fue una crisis de estancamiento económico. Nos fuimos al otro extremo, nos fuimos con que el Estado tenía que meter su cuchara en todas las actividades económicas, muchachos, y se puso a gastar y a gastar y a gastar y a hacer dinero y muchos programas y todo, y nos fuimos, les vuelvo a hacer hincapié, nos fuimos al otro extremo, y en el otro extremo generamos una crisis de estanflación. ¿Qué es una crisis de estanflación? Estancamiento económico, pero los precios no caen, muchachos. Aquí los precios suben. Esas son las crisis que a ustedes, pues si no les ha tocado vivir, por lo menos están más conscientes de cómo opera una crisis actual. Saben que la producción cae, los precios caen o los precios suben, muchachos, en las crisis actuales. ¿Cuál es la generalidad? Los precios suben. Los precios suben. Esas son crisis, bueno, los precios suben ya cuando estamos hablando de una crisis de estanflación, bueno, son incrementos importantes en los precios y pues que la nada cuesta. Ajá, esos son los dos extremos. A partir de esas dos crisis, muchachos, a nivel internacional, se hacen análisis, se establece y dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Cuál es una inflación moderada, predecible? 2%, que puede llegar a 3 o puede llegar a 1. No más, no menos. Ajá. ¿Sí queda claro? ¿Sí más o menos, muchachos? Una inflación galopante, muchachos. Ajá. Son incrementos rápidos en los precios que oscilan entre los 2 y 3 dígitos. Ahora sí me voy a expandir un poquito más. Entre los 2 y 3 dígitos, muchachos. Y en este caso, esto es rápido. El caso de México de 1976 a 1982 tuvimos inflación galopante. Ahí todavía no había crisis y la subsecuente crisis de la década de 1980. Los precios subían, muchachos, y subían que si daba gusto. Llegamos a tener inflaciones del 200, 300%, una devaluación del peso de más del 170%. Ajá. Eso nos pasó con una inflación galopante. Ajá. Y una hiperinflación, muchachos, aquí el dinero deja de servir como
medio de respaldo del valor. Si los precios suben, muchachos, ¿el dinero preserva el valor? No, al contrario, lo pierde. Al contrario, lo pierde. Entonces, ¿nos interesa tener dinero o nos interesa tener cosas? Nos interesa tener cosas. Y se da la acaparación de bienes. Eso es lo que pasa cuando empezamos a tener una inflación galopante. Y en la hiperinflación, muchachos, así como el Soriana, ya fue. Los precios, los incrementos en los precios son extremadamente rápidos en periodos, ahora sí que extremadamente cortos. Así nos vamos a los extremos, por eso se llama hiperinflación. Los precios, las variaciones o los incrementos, las variaciones en los precios van de miles a miles de millones de por ciento incremento. Uno de los casos estudiados es el caso, esto viene en el libro del Samuelson de Economía, es el caso de la República Weimar después de la Primera Guerra Mundial. Esto es en Alemania, muchachos. Una vez que dimite el Kaiser Guillermo II, se creó la República de Weimar. Y en esta república, muchachos, pues los incrementos llegaron a miles de millones de por ciento. En el contexto actual, Venezuela. ¿De qué me sirve tener, muchachos, una maleta con 300 millones de bolívares si me alcanza para comprarme un chicle? ¿Les habló? De nada, maestra. De nada. Se prefiere una moneda extranjera estable, la que sea, pero que sea estable. Aquí, muchachos, el sistema financiero desaparece, el dinero no sirve para nada y para lo mismo. Esto ustedes nada más es recordar porque ya también lo vieron. Se vale decir no lo vimos o no nos acordamos. Lo que sí, muchachos, es que necesitan empezar a revisar sus notas porque es importante. Y ahora sí, me voy sobre los economistas. Muchachos, les preguntan de esto en el EGEL. Y no pueden decir es que lo vi en primero. Tienen que acordarse de todo lo que estudiaron, ¿va? Entonces, estos son mis 3 esquemas generales de inflación, muchachos, o los 3 tipos de inflación que podemos tener. En el caso de México, muchachos, sí es aquí donde hemos sacrificado muchas variables en torno a una sola. En el caso de México, después de la crisis de 1994 y con las medidas, pues sí, contracíclicas que se aplicaron en el sexenio de Ernesto Zedillo, muchachos, llueve, truene, relampaguee, se muera quien se muera. Hasta el sexenio de Peña Nieto, primero controlas la inflación. No importa qué, no importa quién, muchachos. ¿Se escucha cruel, inhumano? Sí. Pero primero objetivo de la economía mexicana, muchachos, después de la crisis del 94 es controlar la inflación. El sexenio de Zedillo cerró con una inflación del 15%, 2 dígitos. La bajó bastante. Pero después del sexenio de Ernesto Zedillo viene un periodo de relativa estabilidad. No estoy diciendo de crecimiento económico, sino de estabilidad.
lo cual nos permitió bajar esos niveles de inflación, muchachos. Hoy la inflación es del 4, 5, bueno, con este señor entre 5.60, casi 6, pero todavía es manejable. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante controlar la inflación, muchachos, por lo menos para economías como la nuestra. ¿Por qué? Porque si nosotros se nos mueve la inflación, muchachos, la inflación es como una gotera y siempre les he puesto ese ejemplo. Una gotera al principio es fácil o difícil de controlar. Fácil. Fácil. Y si yo no arreglo esa gotera, ¿qué le pasa? Se hace más grande. Sí, más grande. Se hace más grande. Y si se hace más grande, muchachos, ¿es fácil arreglarla? No, es más complicado. No tanto. No tanto, ya es más complicado. Y cuando de plano no la pelo y dejo que se rompa la tubería. Se cae el techo acá. Se cae, ya, ahora sí que ya no es una gotera, es el chorro de agua y ya fue, ¿no? Entonces, la medicina, para arreglar esa, ahora sí ya no es gotera, para arreglar esa fuga, ¿me va a salir barato o me va a salir caro? Claro. Pues lo mismo pasa con la inflación, muchachos. La inflación es esa gotera. Mientras es chiquita es fácil de controlar. Cuando comienza a crecer, cada vez es más difícil controlarla y las medidas para controlar esa gotera no nos van a gustar. No es fácil, no es sencillo, no es buena onda y generalmente acabamos peor de como estábamos. ¿Estamos? Vamos a dejarle hasta aquí, muchachos. La clase que inicia empiezo con índice de las Peirce, índice de Paget e índice de Fisher. ¿Los vieron, sí o no? Sí. Yo no, ninguno. Yo ninguno, mis. ¿Me lo Son los juran? índices de precio, ¿verdad? Te lo Ajá, juro. son los índices de precios. Sí, Pache. Sí, los vi más. Es en macro, creo. Micro. Ok, los vamos a retomar, muchachos. ¿Por qué? Porque de la metodología del índice de las Peirce, muchachos, es conforme se construye el índice nacional de precios al consumidor. Esa es la metodología que adoptó el INEGI para poder medir el índice nacional de precios al consumidor. ¿Estamos de acuerdo? Ya los dejo ir porque sé que algunos de mis niños tienen clase ahorita, entonces déjenme les paso lista rapidísimo. No me gusta hacerle así, pero voy a descargar la lista. Ya quedó, ya les pasé lista. Los que se tengan que retirar, se pueden retirar, muchachos. Antes de que se me vayan, mis niños que van a presencial, salón de clases, ¿en qué salón de clases nos estaríamos viendo? Nos estaríamos viendo, chicos, antes de que se me olvide, en el salón. Ahí voy, déjenme lo encuentro. 409, ¿no, Miss? Sí, creo que sí, pero déjenme, se los vuelvo a poner porque, entonces, sería, sí, A209, muchachos. Ajá. Tanto para Edgar y para Luis Fernando. Chicos, yo les estaría mandando un correo, un mensaje por Blackboard para avisarles en qué salón ustedes se podrían conectar, bueno, ingresar para que tú, Edgar, puedas quedarte de 4 a 6 y no llegues corriendo a la escuela, y Fer, para que tú te puedas quedar de 8 a 10. También te los pasaría a ti, Edgar, ajá, a José Edgar, también te los pasaría, hijo, por si algún día tú dices, bueno, se me hace más fácil quedarme de 4 a 6 y de 8 a 10, te pasaría a los salones por si te quieres quedar, ¿no? Vale, muchas gracias, profesora. ¿Sí? Y pues a mis demás niños, ustedes tranquilos, los veo el próximo jueves, igual se conectan a Teams, no hay ningún problema, ¿sale? Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Ahora, ¿quién era la que no le entendía las gráficas? Yo, maestra. Tú, Karen. ¿Alguien más tiene problemas con las gráficas y se quiera quedar? Yo, maestra, ¿me puedo quedar?
Sí, adelante. Entonces, los que se quieran retirar, adelante, muchachos. Voy a seguir grabando por sus compañeros. Espero no haya ningún problema. Ok, Karen, ahorita te explico. Los demás ya se pueden retirar si así lo desean. Entonces, déjenme hacer chiquito, déjenme abrir otra pizarra. De todas maneras, se las voy a subir en esta clase. Y déjenme abrir otra pizarra. Nada más que esa la voy a poner aparte y le vamos a poner pizarra asesoría gráficas, ¿sale? Para no confundir. Asesoría gráficas. Ay, estoy moviendo cosas que no. Ahí está. ¿Qué vamos a tener nosotros con este análisis gráfico, Ana Karen? Lo que tú tienes es que debes de estar consciente que este es un análisis, es un equilibrio simultáneo, lo que te ponía hace ratito. Es decir, que tú vas a tener el mercado de bienes y el mercado de dinero están en equilibrio a una tasa de interés dada. Lo que vimos hace ratito es que voy a graficar. Aquí están mis 3 gráficas. Ahí están mis 3 gráficas. Ajá. Este de aquí va a ser el ISLM. Aquí voy a tener la tasa de interés, chaparrita, y voy a tener el ingreso. Aquí voy a tener la tasa de interés y la cantidad de dinero. Aquí voy a tener los precios y la producción. Lo voy a hacer a mano alzada para que veas que no, ahora sí que tú tranquila. ¿Qué vamos a tener? Nosotros vamos a partir de un equilibrio. Ajá. Voy a graficar LM. No, mejor te lo grafico con líneas porque si no hago a mano alzada va a quedar horrible. Y voy a tener IS. ¿Estamos de acuerdo? Esto es LM y esto es IS. Voy a considerar que estamos en el modelo clásico, es decir, que mi producción, mi nivel de ingreso es igual a mi nivel de producción. Entonces, mi oferta agregada, hija, va a ser una línea completamente vertical. ¿Estamos de acuerdo? Esta va a ser mi oferta agregada. ¿Y dónde sale el equilibrio del mercado? Pues donde la oferta es igual a la demanda agregada. Ahí está. Esto es, y esto me determina mi nivel de precios de equilibrio. Recuerde que en este modelo, hija, suponemos que los precios son flexibles. Ajá. Igual que los salarios. ¿Qué vamos a tener del lado del mercado de dinero? ¿Quién determina la oferta monetaria? El Banco de México. Banjico dice cuántos pesos y billetes hay en la economía. Ajá. Aquí tengo mi oferta monetaria. Y voy a tener mi demanda monetaria. Ahora sí voy a hacer esto. Ay, perdón, línea equivocada. Ahí está. Voy a tener mi demanda de dinero. ¿Qué te está diciendo este modelo, chaparrita? ¿Qué nos está diciendo? Que existe una cantidad tal de dinero y de precios que hace que el mercado de bienes y el mercado de dinero estén en equilibrio a una tasa de interés. Eso es lo que nos está diciendo este primer escenario. Hasta ahí creo que no tenías problemas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Hasta aquí. ¿Ustedes, los demás, todos bien? Kevin, Javier, Omar, Héctor, ¿todo bien? Sí, Miss. Hasta ahí no hay problema. ¿Qué nos estaba diciendo lo que vimos ahorita en clase? Me está diciendo, hay una política monetaria expansiva. La política monetaria, muchachos, ¿se refleja directamente en el mercado de bienes o se refleja en el mercado de dinero? En el mercado de dinero. Déjenme ponerlo aquí, mercado de dinero. Entonces, se refleja directamente en el mercado de dinero, como bien me lo acaban de señalar. ¿Qué pasa?
Ajá, si hay una política monetaria expansiva. ¿Qué se va a expandir, muchachos? ¿La demanda de dinero o la oferta monetaria? La oferta monetaria. La oferta monetaria. Entonces, una política monetaria expansiva, muchachos, hace que mi oferta monetaria se vaya hacia la derecha. Ajá. Eso es lo que va a pasar. Voy a desplazar mi oferta monetaria hacia la derecha. Te aviento hasta acá. Ujú. Y mi demanda de dinero sigue siendo la misma. Ahí no tenemos ningún problema. Ahora voy a tener M1 sobre el mismo nivel de precios. ¿Qué está pasando con mi tasa de interés, muchachos? ¿Sube o baja? Baja. Baja. Y acuérdense que LM representa el mercado de dinero. Y si mi oferta monetaria se desplazó hacia la derecha, ¿qué le va a pasar a mi curva LM, muchachos? ¿Se va a quedar igual o la voy a tener que desplazar? ¿Se desplaza hacia la derecha? Exacto, hijo, sí. ¿Sí vamos bien, Karen? Voy a tener que mi oferta monetaria se va a desplazar hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Y si baja la tasa de interés, muchachos, ¿qué le pasa a la inversión y qué le pasa al consumo? Aumentan. Aumentan. ¿Y la inversión y el consumo están en la oferta o están en la demanda? En la oferta. ¿La inversión y el consumo están en la oferta? No, perdón, en la demanda. En la demanda. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a aventar hasta acá. Déjenme poner rayita para que me concuerde. ¿Qué va a pasar, muchachos? Que el consumo de las personas va a aumentar. Si la tasa de interés baja, era lo que veíamos hace ratito. Si la tasa de interés baja, ¿a poco a mí me interesa tener mi dinero guardado en el banco para que me den .0001 centavos de intereses? No, es muy poco. No, es muy poco, quiero consumir. Y si yo quiero consumir, muchachos, ¿quiero consumir a precios más altos o al mismo nivel de precios que tenía en el punto A? Al mismo nivel. Al mismo nivel. El problema, muchachos, es que estamos hablando de demanda agregada. En algún momento el gobierno está diciendo, voy a incentivar la oferta, o está hablando de incentivar el consumo. Con esta política monetaria expansiva, estoy tratando Incentivar el consumo. de incentivar el consumo. No estoy metiendo a los productores, pero para nada en mi análisis. Y si los productores ya tienen planeada su producción, muchachos, ¿la pueden modificar de la noche a la mañana? No. No. Entonces, ahora nosotros tenemos mucho dinero y hay poquitos productos. ¿Qué va a pasar con los precios? Aumentan. Incrementan. Van a empezar a subir. Entonces, aquí, ¿qué voy a tener? No me voy a desplazar. Va a empezar a subir el nivel de precios y me voy a ubicar ahora en el nivel de precios 1. ¿Y qué pasó aquí, muchachos? Si mi nivel de precios sube, ¿qué va a pasar con este resultado? Se los voy a poner con números aquí abajo. Cuando yo tenía M0, P0, vamos a ponerlo así, yo tenía 100 y 100. Y esto me daba 1. ¿Están de acuerdo? Metí mi política monetaria expansiva y voy a tener M1 y todavía voy a dejar fijo P0. Voy a poner P0 igual a 100. Nada más para que se vea. Voy a tener 100 y aquí voy a tener 200. ¿Qué pasó con mi oferta monetaria? Si yo divido 200 entre 100, pues aumenta. Aumentó, ¿no? Que es ese desplazamiento que vimos, ¿no? Hay más dinero. ¿Qué pasa, muchachos, si ahora los precios aumentaron también? Ahora M1 es 200 y mi nivel de precios pasó de 100 también a 200. Vuelve al precio original, ¿no? A 1. A 1. Ojo, no el precio, hija. La cantidad de... ¿Qué es M? La cantidad de dinero. Es decir, tú pasaste de A a B y ahora te volviste a regresar. Ahora otra vez estás en C. ¿Sí, chaparrita? ¿Qué está pasando aquí, muchachos? El equilibrio se restableció. ¿Y qué pasó con mi curva LM? Pues sí, fue
y se regresó. Por eso las flechas de ida y vuelta. Es más, aquí estoy poniendo una de más. Voy a borrar esta de aquí. Vamos a tener que primero se desplaza hacia la derecha y después se desplaza hacia la izquierda. Y lo mismo pasa en LM. Primero se desplazó a la derecha porque aumentó la cantidad de dinero, pero ahora se volvió a regresar. Pasaste del punto A al punto B y terminaste en C. Pregunta. Muchachos, ¿aumentó la producción o me quedé exactamente en el mismo punto, en Y0, en Se el ingreso? quedó en el mismo punto. Me quedé igual en el mismo ingreso. ¿Qué pasó con mi producción, muchachos? ¿Quedó en el mismo nivel de producción o aumentó? Se mantuvo. Se mantuvo, pasé de Q0 a Q1 y me quedé igual. ¿Y qué pasó con el nivel de precios, muchachos? Aumentó. Aumentó. ¿Y la tasa de interés? ¿Qué le pasó al final? ¿Aumentó, disminuyó, se mantuvo? Tuvo un incremento y después regresó al punto ahí cero. original. Ahí cero. Entonces se mantuvo, muchachos. Eso es lo que pasa, ojo, desde el punto de vista de la escuela clásica, y después lo vamos a ver un poquito más adelante, en la escuela neoclásica, una intervención del Estado que incentiva ahora sí que busca incentivar el crecimiento económico por parte de la demanda agregada, en este caso una política monetaria expansiva, muchachos, lo único que genera es incremento en los precios, pero la producción quedó exactamente igual. Esto, muchachos, suponiendo que la producción es fija, que yo no la puedo manipular y que los precios son flexibles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es Ahora como la sí, neutralidad del dinero? esto es la neutralidad del dinero, hijo. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Ya quedó más claro, Karen? Sí, ya Ahora lo sí, entendí, perfecto. ¿ya viste para dónde van las flechitas? Por eso les hago hincapié de, fíjense, aquí, muchachos, ocupamos mucho el ceteris paribus, ocupamos mucho acuérdense qué supuestos están detrás de este modelo. Estamos suponiendo oferta agregada completamente horizontal. Este mismo análisis, muchachos, con una curva distinta, cambia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarles aquí, o no sé si tengan alguna otra duda, Por mi parte, ninguna, Miss. ¿no? ¿Ya más claro, Karen? ¿Ya más claro, ya más tranquila, hija? Sí, maestra, es que sí me estaba estresando bastante porque no le estaba entendiendo, pero ahorita ya me ¿Ya? quedó bien claro en todo, sí. Sí, mire, hay un libro, se lo voy a anotar rapidísimo y para todos ustedes, creo que creo que está en la biblioteca virtual de la universidad, no lo he checado, pero se los voy a anotar aquí. Se llama, aquí está, Macroeconomía en la economía global. Grabo mi cosa esta. Vean, cuando hace complot la computadora también. Ya. En la economía global. Ajá. Los autores son Jeffrey Sachs. Perdón, empieza con Felipe Larraín. Perdón. Felipe Larraín y Jeffrey Sachs. Generalmente es conocido como el Sachs-Larraín, pero el orden correcto de los autores es Felipe Larraín y Jeffrey Sachs. En este libro hay un capítulo que se llama Modelo ISLM y vienen las gráficas súper explicadas, muchachos. Así vienen con flechitas y se mueve para acá y se regresa y se vuelve a ir para allá. Entonces, desde qué es oferta, qué es demanda agregada, viene desde el principio muy explicado. No viene tanto el análisis matemático, pero sí viene el análisis gráfico. Entonces se pueden apoyar en ese libro. ¿Sale? Es de la editorial Prestijal, entonces no sé si esté en la biblioteca virtual. Les digo, no lo he checado, pero pues
Sí, Prestigial, creo que sí está dentro de los libros de la universidad, no lo recuerdo, pero les puede servir este libro, revísenlo, Sí, Miss, muchas gracias. ¿no? Y de todas maneras, cualquier duda, pero así díganme como su compañera, no le entiendo, me puede volver a explicar, muchachos, si nos quedamos otro ratito, si no tienen clase, nos quedamos otro ratito y se los explico, ¿sale? Órale, córrenle porque tienen clase ahorita. Gracias, Gracias, Miss. Miss. No, ¿de qué? Para servirles, hasta luego.